mejor, mucho mejor. Ahora sí nos organizamos bien. Y ya saben que hagamos dos grupos para el primer llamado y otro grupo para el segundo llamado, si no son un montón. ¿Sí? ¿Les parece? Necesito que organicen eso. ¿Mm? Bien. Vamos a tener un segundo que sigue entrando gente todavía. Bueno, bastante ya. Bien. ¿Recibieron el programa? ¿Tienen todo? ¿Sí? Bueno. ¿Han podido leer la cartilla? Sean sinceros y no sean mentirosos, ¿no? ¿Han leído o no la cartilla? Podido por lo menos ojearla. Si hay gente entrando. Opa, son varios. Bien. Perfecto. Bien. Voy a ver esto también. A ver, esto. Sí. No, espera. Bueno, me parece que ahí estamos, ¿no? No va a entrar nadie más, me parece. Bueno, así podemos empezar. Bueno, hoy deberíamos arrancar con el tema, me están escuchando, de la unidad número uno, ¿sí? A grandes rasgos, la etapa indígena, ¿sí? Movimiento americano, forma de organización social, actual territorio argentino, americano y argentino, tipo de organización política, social, económica, banda, tribu, jefatura y Estado. ¿Sí? Eso es más o menos lo que debería entrar para, si ustedes eligen ese tema, ¿no? Maya, Azteca e Inca. Por falta de tiempo seguramente vamos a desarrollar solamente el estado Inca, pero bueno, eso lo vamos a ver mañana seguramente. Bien. Pregunta, ¿pudieron ver, a ver, bueno, el tema de la cartilla, pudieron ojearla, verla un poco o no, o nada?
pudieron leerlo, aunque sea, porque así podemos comenzar a analizarla, ¿no? Porque la cartilla arranca, ¿no?, con los pueblos originarios, ¿no?, definición, alcance del término, ¿sí?, el concepto de indio o el concepto de vencido, el nombre de América, ¿sí?, después el por qué se celebra el Día de la Raza, la cuestión de un Guamán Poma, que es un cronista indígena, que va relatando el proceso de conquista, las formas de ocupación del espacio, poblamiento americano, ¿sí? Bien. Esto es muy sencillo, ¿no? Hay diversas teorías sobre esta cuestión del poblamiento, que es el primer punto de la unidad. Tiene que ver cómo es que llega el hombre a América, cómo llega en realidad a América, cuáles son los caminos que los conduce, en este caso, a nuestro continente, ¿sí? Bueno, hay diversas teorías en las cuales algunos creen que es originario de América, otros que vinieron en varias oleadas migrantes provenientes de diferentes continentes, más específicamente Asia, la Polinesia, etc. Es decir, hay una diversidad de teorías con respecto a este tema, ¿no? Según la teoría arqueológica aceptada en la actualidad, el territorio americano comenzó a poblarse allá aproximadamente, dice, 40.000 años antes de Cristo, cuando, debido a una gran glaciación polar, se unieron los continentes, ¿sí?, en una sola masa uniforme. Los hielos cubrieron gran parte del hemisferio norte, provocando un descenso del nivel del mar, y bueno, por la gran cantidad de frío que hacía, se hizo un puente de hielo. Por allí debieron comunicarse o debieron trasladarse las grandes poblaciones migrantes de Asia a América, ¿sí? Evidentemente, estas poblaciones, estos grupos, estaban persiguiendo los grandes animales del Pleistoceno, como el mamut o el mastodonte, evidentemente en busca de todo lo necesario que les permitía brindar este animal, ¿no? No solamente comida, sino también abrigos y elementos eh, para cazar, por ejemplo, para hacer chozas, me refiero en este caso a los huesos, ¿no? Eran bandas, ¿sí?, bandas cazadoras recolectoras. Por ese motivo, por esa razón, ustedes los pueden analizar o ver que van de un lugar a otro. O sea, se acaba el recurso y migran a otro lugar en busca de más recursos. Evidentemente lo que están buscando es su propia subsistencia. Es por ello, bueno, que tienen diversos orígenes estas bandas, ¿no? La mayor parte pertenece al Asia septentrional, ¿sí? Esto es Asia. Ingresaron al continente americano en varias oleadas, aprovechando los avances, los procesos de avances y retrocesos de los hielos, ¿no? Tampoco se descarta, ¿no?, que haya poblaciones principalmente de la Polinesia, ¿sí?, por el contacto que tienen, porque en realidad, como estamos hablando de grupos nómades, se mueven de un lugar a otro. Por lo tanto, es muy difícil encontrarlos establecidos físicamente, ya que todavía no había comenzado el proceso de domesticación animal o vegetal. Por lo tanto, sí o sí están obligados a moverse, a buscar el sustento sobre todo, no solamente animal, sino también vegetal. No sé si me van entendiendo más o menos este proceso del poblamiento americano. Son bandas de humanas, cazadoras recolectoras, provenientes de diferentes puntos de Asia y también de la Polinesia. Esto es decir, lo que es Nueva Zelanda, Oceanía, etc. Hasta ahí, ¿han entendido algo o no han entendido nada? Sean sinceros y díganme, porque si no volvemos de nuevo. Es importante que entiendan el proceso. Imagínense que Alaska se une a Asia justamente en el estrecho de Bering por un gran puente de hielo. Por ahí estos grupos humanos atraviesan y llegan a América.
¿sí? América del Norte en este caso. Y de ahí se van dividiendo y van bajando. Evidentemente están escapando al frío y van buscando, persiguiendo los grandes animales. Estos animales van buscando un lugar templado, más cálido, y así es que ustedes los ven prácticamente por toda América. ¿Sí? Esto se deduce porque en realidad, por ejemplo, cuando se hizo ADN a los esquimales, a los tehuelches, por ejemplo, tenían el mismo gen fenotípico de los hombres de la Polinesia. ¿Sí? Y también del Ayo, evidentemente. Entonces, por eso la cuestión de las teorías alautonistas, en el cual, bueno, buscan el origen del hombre de América fuera de lo que es el continente americano. ¿Se entiende o no, jóvenes? Sí, profe. ¿Se entiende? Bueno, eso es fundamental que entiendan el proceso, porque en realidad, imagínense, a los chicos del secundario por ahí están acostumbrados a trabajar con dibujos, y la mayoría hace caso o remisión a la era del hielo, o sea, el capítulo primero, ¿no? En el cual, bueno, ustedes ven cómo ese grupo de animales, de personas, perdón, estaban cazando animales, ¿no? Y van siguiendo justamente al mamut y a su banda. Entonces, bueno, se van imaginando ese proceso de recorrido entre un lugar a otro para poder entender el por qué. Bueno, evidentemente están buscando alimentos sobre todo. Por eso es que estos individuos viajan de un lugar a otro, ¿no? Bien. La organización de estos señores, de estos grupos humanos, estaban básicamente dedicados a la caza de grandes animales, a las faunas, ¿sí? Y eran nómades, se desplazaban en pequeños grupos o bandas con un jefe al mando que supuestamente era el elegido. Si era el elegido era generalmente el más viejo, porque supuestamente tenía más experiencia y tenía más conocimiento sobre lugares, ¿no? Eh, no se conocen entidades sociales mayores, como por ejemplo un Estado. Durante el invierno estaban explotando los recursos de forma individual y durante el verano, cuando eran mucho más abundantes los recursos, las bandas se reunían justamente para poder hacer una buena recolección. Aproximadamente allá por el 9000 antes de Cristo, los hielos comienzan a retroceder, ¿sí? Provocando grandes cambios climáticos, ¿sí? Sobre todo en la modificación de la flora y la fauna. Esta crisis climática posibilita una caza mucho más excesiva y extensiva, y eso es que motiva que los animales de gran tamaño comiencen a desaparecer, ¿no? Y aparecen nuevas formas de organización social, ¿no? O sea, es decir, aparece lo que ustedes conocen como cazadores especializados, ¿no? Donde en la cual no solamente van a cazar animales de menor tamaño, van a recolectar flora, sino también recursos fluviales y marinos, ¿sí? Es decir, que este cambio climático provoca una adaptación de los seres humanos a esta nueva condición, ¿sí? Y sobre todo teniendo en cuenta que con este cambio climático lo que permite es un mayor desarrollo de la flora, de plantas silvestres. Entonces, bueno, ahí ya hay una combinación entre lo que es la caza de animales de menor tamaño y también la recolección de frutos y hierbas vegetales. Estamos a un paso de lo que es el proceso de domesticación, sobre todo vegetal, ¿sí? Sobre todo en algunas especies. Entonces, más o menos el origen de la agricultura rondaría entre los 10.000 y 4.000 años antes del presente, donde grupos de cazadores recolectores comienzan a adaptarse a estos nuevos cambios climáticos. Eh, Ahí en la cartilla tienen ejemplos, ¿no? De cómo es la evolución social, ¿no? Del ser humano. Se pasa de bandas a tribus, señoríos simples, señoríos complejos, confederaciones y estados. Estado vendría a ser ya la organización suprema social que nosotros lo vemos representados en los aztecas, mayas e incas, ¿no? No antes. En este caso, bueno, estamos refiriendo a las bandas, posteriormente a las tribus y nuevamente a los señoríos cuando nos aboquemos a tocar el tema de las poblaciones originarias, sobre todo de Argentina, ¿no? ¿Mm? Pero eso es básicamente lo que ustedes más o menos tendrían que saber para, si ustedes quieren
hablarnos sobre esta cuestión del el poblamiento americano. Eso es como un tema de elección y es un tema bastante rico. No solamente está en la cartilla, lo pueden bajar de internet, pueden intercambiar, armar, mejor dicho, armar un esquema conceptual, ¿sí? Y de alguna manera salir con ese tema si es que les gusta, ¿no? Es un tema muy común, ¿no? Bueno, cuando hablamos de las poblaciones originarias en este caso, de Argentina, ¿sí? Entonces es interesante ver los diferentes grupos étnicos, ambientes y recursos. Eso es lo más importante para trabajarlo dentro del contexto áulico y sobre todo en el caso de que ustedes decidan optar por estos grupos originarios, bueno, tendría que ser como una especie de cuadro comparativo, ¿no? Teniendo en cuenta que nos estamos refiriendo al noroeste, centro de la Argentina, los territorios de las actuales provincias de Tucumán, Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba y Cuyo. ¿Sí? También llegaríamos a Mendoza, San Juan y San Luis. Pero en el caso particular nuestro, lo que más importante es Salta y Tucumán. ¿Sí? Dentro de lo que es el noroeste argentino, tenemos la famosa gobernación del Tucumán, que es un espacio situado en el noroeste de la Argentina, en el cual estaban los casabindos, ¿sí? Y cochinocas, integrados en un conjunto de pueblos semejantes como los lipes, atacamas, chichas, zapatamas, quienes mantenían pacíficas relaciones. Acá me detengo. Fíjense en la diversidad étnica, ¿no? Porque estamos hablando de diferentes grupos, casabindos, cochinocas, ¿sí? Atacamas, lipes, chichas. Todos estos grupos habitaban la Puna, que es una planicie situada a 3.500 metros sobre el nivel del mar, con algunos cordones montañosos y menores cuya extensión sobrepasa la actual frontera argentina. Los pueblos, ¿sí? De esta parte tenían que soportar inclemencias muy extremas, el dominio del frío, la aridez, como principal recurso. Sí, como principal recurso son los camélidos. ¿Sí? ¿Quiénes son los camélidos? Bueno, esos animales que son capaces de soportar demasiada altura, climas muy calurosos de día y muy fríos de noche. Y cuando hablamos de camélidos andinos, hay que hacer referencia a las vicuñas, guanacos y llamas, que además que servían para la carga, le brindaban carne y lana. También estos animales servían para realizar el trueque, ¿no? Entre las mismas poblaciones, entre los diferentes grupos étnicos. Sal, oro, piedras especiales para construir distintos instrumentos, caza, recolección de huevos y vegetales. Fíjense ustedes, estamos hablando de trueque, no de comercio. La agricultura era posible en lugares bien reducidos, ¿sí? Y con la incorporación de esfuerzo y organización, ya que los cultivos de quinoa y papa prosperaban solo en áreas protegidas y los de maíz solo se daban en andenes con riego artificial. A cambio, el frío y la aridez posibilitaban una excelente conservación de granos, tubérculos y carne, el famoso charqui o carne salada, lo que permitía la acumulación de reservas para los periodos de escasez y facilitaba los intercambios. Bueno, jóvenes, ¿ahí me van siguiendo o no? Quiero escucharlos. Sí, profe. Entonces, fíjense que estamos hablando de los pueblos de la Puna. ¿Sí? Cómo ustedes deberían anotar las características específicas de estos pueblos, porque cada uno, de acuerdo a la condición espacial, al espacio geográfico, va a delimitar el comportamiento de estos grupos sociales. Eso es importante que lo tengan en claro. Debido a las extremas condiciones ecológicas, la necesidad de recursos de otras zonas en la Puna
se desarrollaron redes sociales complejas para hacer producir sus tierras. Se construyeron andenes, terrazas y sistemas de riego. Y mantener relaciones de intercambio con comunidades lejanas situadas en otras franjas ambientales. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es una combinación de recursos, ¿no? Eh, por ejemplo, supongamos, yo en la altura, ¿sí? Tubérculos, papa, quinoa. Los grupos de abajo van a producir otro tipo de agricultura. Supongamos acelga, espinaca, cebolla, etc. Entonces lo que yo hago es hacer un trueque e incorporar a mi dieta productos que yo no puedo producir en mi medio ambiente porque la altura o el clima me lo impide. El que está abajo, en la parte de abajo de la puna, yo le proveo lo que él tampoco puede producir, como por ejemplo la papa, la quinoa, el zapallo, etc. ¿Se entiende? Entonces hay una combinación de recursos, ¿sí? Hay una especie de control de pisos, en lo cual todas las comunidades se van proveyendo de los recursos que no pueden producir ellos, pero con el trueque sí acceden a estos recursos. Entonces, las formas de organización social y política eran una de las más complejas a lo que hace referencia a estos grupos que pertenecen a la gobernación del Tucumán. Sus aldeas eran gobernadas por una élite permanente con sucesión hereditaria que concentraba el poder religioso y administrativo. Fíjense, estamos hablando de una élite. Estamos hablando ya de tribus, no de bandas, ¿no? Porque evidentemente el proceso de domesticación animal vegetal permite que el ser humano pueda establecerse, fijar residencia y dejar de viajar, porque ya ha aprendido a domesticar, ha aprendido a cultivar y ha aprendido a criar animales. Por lo tanto, ya no es tan necesario trasladarse de un lugar a otro. ¿Mm? ¿Está claro eso? Bueno. Y que organizaban los intercambios y la producción agrícola. La intervención del Estado incaico en esta zona no produjo mayores resistencias, más bien tenemos que en este periodo se dio un florecimiento de las sociedades de la puna, un incremento marcado de población y un clima muy especial para el desarrollo agrícola, textil y ganadero. Esto es a lo que se refiere a los pueblos de altura. ¿Queda claro? Entonces, repasando, volviendo a la cuestión, estos grupos, ¿sí? En este caso cochinocas, atacamas, chichas, apatamas, etcétera, son pueblos que vivían en una planicie más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Está claro eso. La condición climática es el frío de día, con sol, y la aridez de noche, a la tarde, ¿sí? Tenemos camélidos andinos como vicuñas, guanacos y llamas, que servían para la carga y por otra parte brindaban carne, lana, ¿sí? Y servían para trasladar los diferentes productos como huevos, oro, vegetales, etc. La agricultura se realizaba en espacios reducidos, ¿sí? Y en el caso del maíz se requería de andenes. Por eso, si ustedes ven la cuestión esta del Machu Picchu, los andenes son esas famosas terrazas en la cual se cultiva en las laderas de las montañas, ¿no? Debido a las extremas condiciones ecológicas y la necesidad de recursos de otras zonas, en la puna se desarrollaron redes sociales complejas para a través del intercambio llegar a productos que ellos no podían producir. Entonces, la forma de organización social y política eran una de las más complejas, ¿no? Porque dentro de ese entramado social hay una élite, ¿sí? Que es la que gobierna tanto en lo político, lo religioso, lo administrativo y además era hereditario. ¿Sí? Entonces, en todo este ambiente, ¿no? Se desarrolló todo un grupo humano, ¿sí? Con diferente denominación, de alguna manera, más allá de todas las inclemencias, pudo desarrollar la agricultura, la producción textil, la producción ganadera, ¿sí? Y de alguna manera hay un gran desarrollo en los pueblos de la Puna. Bien, preguntas.
María Condorí me dice, ¿cómo sería? A ver, directamente va a los bifes. ¿Cuál sería la modalidad para rendir el final? Bueno, al ser presencial, ¿sí? Ustedes pueden optar por el oral o por el escrito. Eso lo deciden ustedes ahí el día del examen. Oral o escrito. La modalidad sigue siendo 3 temas a elección de la cartilla que ustedes tienen ya. Lo que estoy haciendo yo es más o menos explicar cómo debería ser el entramado para analizar, en este caso lo que estamos viendo, vimos primeramente el poblamiento americano, pero estamos viendo las poblaciones originarias del noroeste argentino. Es cómo ustedes deberían abordar la temática. ¿Sí? Por eso he preguntado si hay alguna duda, alguna pregunta sobre el tema en cuestión. Me gustaría poder responderla. Si no, seguimos avanzando con otro pueblo, en este caso son los pueblos de Quebrada. ¿Sí? ¿Seguimos avanzando entonces? Sí, profe. Profe, Sí, una pregunta. Usted dijo que son 3 temas de elección. sí, El poblamiento americano sería un tema y sí, ese es un tema. dentro de este tema van poblaciones originarias del noroeste No, argentino. ese es otro tema. Ajá, ok, Es otro gracias. tema. Son temas totalmente diferentes de la unidad 1. Yo les dije que eso lo deberían elegir ustedes, ¿no? El tema del programa, a ver, ¿quién me preguntó? Aguanten un segundito, quiero responder eso. Silvina, perdón, Montaño. ¿Usted no está en el grupo? Perdón, en el grupo de Historia Argentina. No, yo tampoco estoy, profe. ¿Por qué no están? No sé, a Somos. mí me avisó una compañera sobre el mensaje que usted mandó de que iba a mandar un link hoy. Ah, bueno. Nosotros somos de tercero, profe. Ah, bien, bien, bien. Entonces, a ver, necesito. Chica que hizo el grupo de segundo podría mandar el link para que se puedan ingresar las chicas por acá. Bueno, ahí están. Damaris, María, Condorí, por favor, se conectan con Vanessa y Vanessa las incorpora al grupo de Historia. No hay ningún problema. No habría ningún problema. No, profe, en realidad yo no soy administradora del grupo de WhatsApp, tendría que ser la chica que es administradora, ya le aviso Ah, bueno, por el entonces grupo. que manden su respectivo teléfono celular y por ahí le mandan el programa. Ellos solamente quieren el programa. Estamos en unidad 1, así que no se hagan problema por ello, porque bueno, estamos comenzando recién a analizar un poco cómo debería ser la presentación de ustedes, qué es lo que importa en este caso, bueno, ya vimos lo que es el poblamiento americano, las teorías locales, ¿sí? Y cómo se debería abordar en este caso si van a tocar el tema de las poblaciones eh, originarias. Bueno, ahí están las chicas pasando el teléfono. El Condorino de Salta. Bueno, No, profe, soy de Jujuy. la flauta. Bien, muy bien. Perfecto, no hay ningún problema. Sigamos analizando, por ejemplo, los pueblos de valles y quebradas, ¿sí? En este caso, Franja de Puna, Selva, Chaco. Valles y quebradas, por ejemplo, en el caso de Jujuy, ya que está la compañera, ¿sí? Hasta más o menos el sur de San Juan, ¿sí? Más o menos ahí, ¿sí? Estamos hablando de valles y quebradas. Dentro de este espacio geográfico son famosos los diaguitas calchaquíes, ¿sí? Que estaban ubicados justamente en los valles. Calchaquíes, que es parte de Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, Tucumán. ¿Mm? Los valles y quebradas eran una zona con excelentes recursos debido a que sus tierras y clima
se adecuaban a las prácticas agrícolas y al regadío, permitiendo lograr buenas cosechas con mucho menos esfuerzo que la puna, por ejemplo. Cultivos en maíz, zapallo, poroto, ají. Bien. De acuerdo con sus intercambios y relaciones, tenemos que una parte muy importante tiene que ver con la quebrada de Humahuaca y las serranías situadas al este, que colindaban con la Puna Jujeña, la selva y el Chaco también, ¿no? Juntamente con los valles de Salta. La ubicación de los valles y quebradas como franja intermedia entre la Puna y la selva, con dos consecuencias, por un lado, ¿sí? Un fácil abastecimiento por estos grupos sociales y, por otro lado, una alta circulación de hombres y productos, ¿no? Debido justamente que era de fácil acceso. La mayor facilidad para realizar los cultivos, para hacer los intercambios, permitía que estos pueblos se fragmenten en varios cacicazgos de poca y variable población, es decir, poblaciones reducidas a cargo de un cacique, mientras su asentamiento sigue siendo en aldeas, y el sistema de gobierno similar al de la Puna, es decir, una élite. A diferencia, ¿sí? Está bien marcada, tiene que ver con la resistencia fuerte que hicieron cuando los incas quisieron atropellarlos o dominarlos o someterlos, ¿sí? Los incas solo lograron asentarse sobre la base de la presión militar de sus, de sus numerosos fuertes, ¿no? Provenientes del Cusco. No se olviden que estos pueblos del noroeste argentino no solamente soportaban la incursión de los españoles, sino que anteriormente trataron de ser sometidos por los incas, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, estamos hablando de una diversidad de, de pueblos con diferentes características. No entiendo, a ver, aguanten un segundo, ¿qué preguntó una compañera algo? Disculpe, profesor, ahí pasé el link para que las chicas que no están en el grupo de WhatsApp de historia se puedan incorporar. Ah, buenísimo, buenísimo, excelente. Muchas gracias. A veces estas cuestiones de la tecnología me superan, aunque ustedes no nos crean. Se hace también difícil para mí. Pero bueno, gracias a la ayuda de ustedes podemos sacar esto adelante. No sé si me han entendido más o menos cómo sería el tema. Eso si ustedes quieren abordar el tema justamente de las poblaciones originarias y la bolilla número 1. ¿Sí? ¿Está claro? Si ustedes tienen la cartilla a mano, esto es como un ejemplo, ¿no? de la unidad 1 y de los pueblos originarios. Pero si ustedes quieren hablar ya de los estados, incas, aztecas, mayas, ustedes tienen en la página de sus cartillas un amplio desarrollo sobre ese tema, ¿no? Un amplísimo desarrollo, ¿sí? Porque, por ejemplo, si ustedes tienen la cartilla a mano, yo estoy utilizando la cartilla y otras cosas que yo me acuerdo. En la página 10, ¿sí? Ustedes tienen ahí un esquema sobre la evolución de estas poblaciones, bandas, tribus, señoríos simples, señoríos complejos, confederaciones y estados, para que más o menos cómo pueden entender la evolución del ser humano, ¿sí? Digamos que el Estado es la organización suprema, la más importante y hasta ahora nunca fue superada. Bueno, para que ustedes puedan pasar de los pueblos originarios y que si ustedes lo desean a poblaciones mucho más complejas. Cuando ya hablamos de estados tenemos que remitirnos a los mayas, aztecas e incas. Ahí, por ejemplo, está planteado el tema de la ciudad-estado, ¿sí? En el caso de la civilización maya, cómo estaba organizado, ¿no? El centro urbano, los territorios circundantes, ¿sí? Quiénes la gobernaban, la función de los jefes, la función civil, militar, la minoría gobernante, qué hacía el pueblo común, qué hacían los campesinos, artesanos, las actividades económicas, ¿sí? La principal actividad económica, por ejemplo, de los mayas es la agricultura, ¿sí? Para ampliar o mejorar el cultivo introducen el riego,
desarrollan distintas técnicas como la quema y la rosa. ¿Saben lo que es eso o no? Es cuando quieren avanzar sobre el monte, lo que hacen es quemarlo y van cultivando, ¿sí? Esta técnica consistía en talar árboles, selvas, montes, quemar maleza, y utilizaban justamente esa ceniza para fertilizar la tierra, por ejemplo. La religión, ¿sí? Requería la participación de sacerdotes, construcción de templos, monumentos religiosos, ceremonias en el cual el sumo sacerdote era el principal actor, sacrificios humanos, culto de los muertos, etc. ¿Sí? En el caso de los aztecas, primera mitad del siglo XV, estamos hablando de los famosos mexicas que habitaron el Valle de México. ¿Sí? Lo que ustedes conocen como Teotihuacán, Texcoco, ¿sí? Son las principales regiones en las cuales se encuentra este tipo de población. La sociedad azteca estaba constituida por el grupo familiar, la unidad básica, ¿sí? Un antepasado común, la nobleza, que tenía una, una importante tradición imperial, ¿sí? Clase dirigente de sacerdotes, jefes militares. La mayor parte de la población era campesina y artesana, ¿sí? Después tenemos trabajadores intermedios que realizaban trabajos de mantenimiento en los monumentos y templos, siervos y esclavos, que en su mayoría eran prisioneros de guerra, ¿sí? ¿Quién quiere leer? Una economía agrícola comercial con las principales actividades, ¿sí? Distintas técnicas para desarrollar la agricultura como la roza, la tala, ¿sí? La creación de las famosas chinampas o islas flotantes, ahí realizaban el cultivo, como era una zona de pantanos, la humedad era bastante importante, por eso recurrieron a este tipo de técnica, ¿sí? Bueno, la religión, la guerra, ¿sí? La famosa serpiente emplumada, la religión y la guerra vinculadas ampliamente. Bueno, no sé si más o menos van entendiendo la idea a la cual apunta la materia. ¿Sí? Sí, profe. No es muy difícil si necesita lectura, chicos. Necesita mucha lectura y esquemas. Lo importante es que tienen tres temas para que elijan ustedes y de ahí más o menos empezar a armar el examen. Entonces, cuando vamos ese día, profe, yo elegí tal punto. Listo, perfecto, arranque. Si es el escrito que se lo da el profe, quiere empezar con este tema, y si van bien, ahí nomás el primer tema corto y pasamos a otro compañero. Que me demuestren la idea de que están sabiendo el tema que han elegido. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, por ejemplo, vamos al estado Inca, que es el que me importa a mí y debería importarle a ustedes porque es lo que está cercano. Hasta lo de México está bastante alejado y por ahí escapa a nuestros conocimientos, ¿no? En este caso, la región de los Andes centrales, siglo XV, siglo XVI. ¿No? El gran mérito de los incas es haber logrado reunido y asimilado los diferentes pueblos a los cuales fueron sometidos. Eso es lo más importante, ¿no? Que cuando estos incas sometían a un pueblo, respetaban sus tradiciones y su cultura y lo incorporaban, ¿no? Eso es muy importante, ¿sí? La organización imperial se da más o menos entre 1100 y 1400, abarca los actuales países de Colombia, Ecuador, Perú, parte de Bolivia, Argentina y Chile. Estamos hablando de un imperio que se lo conoce como el Tahuantinsuyo, ¿sí? Bien. La sociedad era muy jerarquizada, el Inca era la máxima autoridad, tenía múltiples responsabilidades, si se lo consideraba el hijo del sol, era una persona sagrada, se le celebraban rituales, en el aspecto político se encargaba de los territorios del imperio a través de guerras y alianzas, anexaba territorios, ¿sí? Por debajo de la élite estaban dos grupos o grupos de nobles, nobles de privilegios, nobles de sangres,
los famosos llamados orejones, porque se adornaban con grandes orejas, aros, ¿no? Esto marcaba su vinculación, su parentesco con el Inca principal, con el descendiente del Sol. Los curacas también eran máximas autoridades, en este caso eran los yamanes, eran los jefes de los distintos ayllus. El ayllus es la unidad familiar incaica. Es la base de la organización social andina, ¿sí? Se agrupaban en ayllus desde mucho antes de la llegada de los incas al Cusco, ¿no? El ayllu era la familia extensa que descendía de un mismo antepasado, provenía de un lugar común. En el caso de los campesinos, los miembros del ayllu trabajaban en la misma porción de la tierra en forma comunitaria. Varios ayllus unidos formaban una aldea. Los hombres, además, tenían obligaciones militares y cultivaban los campos del Inca, ¿sí? Entre las actividades económicas, la agricultura era la principal. Los incas aprovechaban las diferentes técnicas para el cultivo andino. Para obtener el máximo rendimiento de los suelos montañosos, en las laderas construyeron andenes o terrazas, grandes escalones de tierra fértil, ¿sí? En las cercanías del lago Titicaca desarrollaron el sistema de camellones que permitía aprovechar las crecidas del lago, ¿sí? En los montículos de tierra donde se sembraba. También aprovecharon las diferentes alturas para tener una cosecha diversificada, ¿no? La base de la alimentación era la papa andina, el maíz y la coca. La ganadería de camellos fue también una actividad muy importante. La llama era utilizada como la principal bestia de carga, ¿sí? Tenemos la cuestión de la religión también, que es de suma importancia, ya que tiene una connotación muy importante, bien vinculada con la naturaleza, ¿no? En los Andes también tiene un profundo sentido religioso. El orden divino, la cosmovisión, la interpretación cultural acerca del mundo que rodea al Inca. El término de Huaca, por ejemplo, designaba en el mundo andino todo aquello que era considerado sagrado, como los dioses, personas como el Inca, templos, objetos, lugares de culto, ¿sí? Es decir, era una religión muy vinculada con la cuestión, digamos, del universo, del mundo, ¿no? Por ejemplo, el sol, la luna, ¿sí? El culto al sol, a la tierra, por ejemplo, en el caso de la Pachamama. Es decir, un gran sentimiento de pertenencia al mundo, ¿sí? Después tenemos otro tema, por ejemplo, los incas en el actual territorio argentino, reciprocidad y redistribución, fines del siglo XV, la expansión del imperio incaico llega al oeste argentino. Esta región fue incluida dentro de lo que es el Collasuyo, la parte baja del imperio. Bien, hay una pregunta clave. ¿Por qué nos dicen Colla a nosotros, los norteños? ¿Saben o no? Vieron que antes se usaba como algo despectivo, ¿no? Ahí va el Colla, dice. ¿Sí? Justamente porque viene del Collasuyo, la parte inferior del imperio incaico. De ahí viene el despectivo sinónimo de Colla. Pero en realidad es un honor haber pertenecido al imperio más poderoso en esa época, ¿no? El Collasuyo, la parte baja del imperio incaico. Fíjense ustedes. El inmenso territorio que ocupó el imperio inca se organizó con la mano de obra que se obtuvo a través de las relaciones de reciprocidad con los curacas y sus ayllus. Un ayllu numeroso disponía de muchas personas capaces para trabajar en beneficio del pariente o en beneficio del Estado incaico, ¿sí? El Aini, por ejemplo, se caracterizaba por la ayuda mutua que proporcionaban por turnos las familias. En la Minca, todas las personas que integraban el Ayllu participaban en la construcción de obras públicas. La Mita, impuesta por el Inca, era el trabajo obligatorio realizado por turnos en beneficio del Estado, como por ejemplo cultivar las tierras del Inca. La Mita y el pago de tributos al imperio Inca eran la base de las relaciones de redistribución por las cuales el Inca se apropiaba parte de ese excedente. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense ahí ustedes cómo hemos articulado tres temas diferentes de la unidad 1. No, más temas. Vimos poblamiento americano, las poblaciones originarias del noroeste argentino, antes de la llegada de los incas. Vimos
mayas, aztecas, incas, y los incas ya articuladas o sometiendo a las poblaciones del noroeste argentino. ¿No? Quiero que me pregunten si tienen dudas o... Esto es porque es para que ustedes preparen el examen. Eso es lo que importa en realidad el examen, no tanto nombres o descripciones, sino más bien procesos, ¿no? ¿Qué es lo más importante de la economía? ¿Qué es lo más importante de la sociedad, de la política? Nombres no, procesos sí, ¿no? ¿Preguntas? Profe, ¿cuál dijo que era el tercer tema? Miren, vimos poblamiento americano, ¿sí? Es por Sí. dónde llegaron las poblaciones nómades a América, ¿no? Hablamos de Asia, de la Polinesia, por el estrecho de Bering, cuando se congeló, se hizo un puente ahí, ¿se acuerdan? Después vimos, a grandes rasgos, los pueblos de Puna, los pueblos de Quebrada, y para ir avanzando, ese es otro tema, ¿no? Un tercer tema que es la cuestión de los estados americanos, que en este caso son los mayas, aztecas e incas. Lo fuimos caracterizando de diferente manera, ¿sí? Hasta llegar a la situación actual que es el sometimiento de la población del noroeste por los incas. Entonces son tres temas que vimos. ¿Y qué es lo más importante? ¿Qué es lo que ustedes deberían introducir en el caso de elegir esos temas? Por eso era mi pregunta, si entendían o no han entendido. Es decir, lo más importante lo hemos hablado recién nosotros acá, ¿no? Para que ustedes puedan armar, si es que están interesados en esa temática, ¿no? Gracias, profe. Bien. Usted nos está hablando en grandes rasgos y después nosotros de ahí tenemos que ampliar con el material que usted nos dio. Claro, claro. O sea, yo más o menos le estoy explicando cómo es la situación, cómo es el estado de la cuestión. Ustedes cuando vayan a preparar el tema, bueno, me gustó esto que dijo el profesor, incas. Bueno, van a la cartillita, ven la parte del Inca y empiezan a analizar. Está medio cortito, que se lleva a internet, estado Inca y van agregando algunos datos más, ¿sí? Pero lo que está en la cartilla para mí es más que suficiente. Está bien organizada, bien planteada, hay ejemplos, hay esquemas. Profe, Sí, yo cursé el año pasado y tengo que finalizar lo mismo, digamos, lo que sí, están sí, dando ahora. sí, sí. Es la misma cartilla que usted tenía, Ah, nomás que bien. mejorada, y usted tiene que elegir tres temas también como ellos. O sea, la situación pandémica, ustedes vieron lo que pasó el viernes pasado, ¿no? Sí. No había burbuja, no había nada. Bueno, la situación sigue siendo igual, no ha cambiado nada. Menos mal que nos fuimos y bueno, gracias a la intervención de ustedes no lo hagamos virtual porque enseguida ustedes tienen álgebra, ¿cierto? Los que están en segundo. Sí. Entonces se complicaba que ustedes vuelvan a sus casas a tomar la clase de álgebra. Esta es una materia instrumental que el gobierno de Cristina le impuso en todos los profesorados como una cuestión necesaria para que los docentes de nivel medio tengan acceso a lo que es la historia argentina y América Latina. Es como una recuperación de la memoria, porque cuando uno es docente del nivel medio, le dicen, bueno, profesora de matemática, profesora de biología, profesora de educación física, tiene que preparar el acto de Cervantes o el acto de la Pachamama. Ahora no estamos haciendo nada por el tema pandémico, pero si toca eso, los profesores... ¡Oh! Para que no digamos lo que dijo el presidente. Sí. Es para que ustedes tengan idea de estos temas que son, en realidad todos deberíamos saber, ¿no? Historia argentina, es fundamental. Si supiéramos historia argentina no estaríamos atravesando todos estos gobiernos mediocres que nos gobiernan. Tenemos una conciencia, una memoria mucho más acorde a lo que nos pasa, ¿sí? No olvidaremos muchos procesos, por ejemplo. Entonces la memoria histórica es importante, es fundamental. En el caso de ustedes, esta materia viene a ayudarlos solamente, a brindarles un poco de conocimiento de lo que es el antepasado, el pasado argentino, el pasado latinoamericano. Entonces, puede que se arranca de muy atrás con el poblamiento, vemos las poblaciones originarias, vemos esta cuestión de recuperar lo nuestro. Porque la historia no es eurocéntrica, o sea, antes de la llegada de los españoles, de los europeos, había una cultura, jóvenes.
había una forma de pensar, había una religión, había una forma de vestir, de cultivar. No era que éramos unos incivilizados, ¿sí? Esta gente de Europa vino y destruyó todo. Una forma de pensar, una cosmovisión del mundo, ¿sí? Pero bueno, es lo que quedó, es lo que hay. Y nosotros tenemos que analizar y ver qué es lo que pasó en realidad con nuestros antepasados indígenas. Yo por eso había hecho mucho hincapié en ello, porque me gusta, yo siempre me he dedicado en la facultad a las poblaciones originarias, es mi tema aparte. Es lo que más me gusta porque siento una gran admiración por los pueblos originarios, ¿sí? Por su forma de Ojalá realizar volviéramos a ser un poco como ellos y a trabajar y no esperar a que nos regalen, ¿no? también, claro que sí, ¿por qué no? Sí, es bueno y aprender a cuidar las cuestiones ecoambientales, ¿no? A cuidar la naturaleza, no depredarla como es en la actualidad, Vanessa. Todo eso suma, ¿sí? Ellos entendían que dependíamos de la naturaleza, nosotros no. Claro, claro, claro que sí. Entonces, bueno, por eso la cuestión de la Pachamama, la cuestión del sol, del Inca, la cuestión del solsticio de invierno, ¿sí? O sea, bueno, son muchas cosas en realidad que van sumando y bueno, cuando yo hablé con ustedes, cuando terminemos, aspiro que les guste un poco la historia. Si yo logro eso, para mí es más que suficiente. Yo sé que su mundo es los números, las fórmulas, ¿sí? Eso es lo que les gusta, es lo que han elegido, está muy bien. Pero de vez en cuando un poco de memoria histórica también siempre es bueno, ¿no? Así que por eso, cuando hablé con ustedes, es más que nada para orientar el examen, que no se pongan nerviosos, tranquilizarlos. Sí, Franco, ¿qué querés preguntar? No, 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 nada, profe, lo estoy sin querer. Solo quería preguntar, de la parte, digamos, para exponer de historia argentina más en 1800, ¿también entraría algunos temas de esa época? Sí, sí, sí. O sea, nosotros arrancamos ahora, ¿sí? Mañana vamos a seguir avanzando más todavía en el programa. Ahora para no cansarlos y marearlos todos. O sea, lo que acabamos de hacer ahora es una pequeña síntesis de temas de la unidad número uno, que en este caso es poblamiento americano, forma de organización social, civilizaciones maya azteca. Vimos en el oeste argentino, no solo, o sea, Salta no, sino todo el NOA vimos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y el punto C, ese no lo voy a tocar, porque sería en bar la cuestión ágrafa, la cuestión de los esterías, la cuestión de la cerámica. No la voy a tocar porque es un tema que no nos va a servir mucho, no nos va a orientar. No se olviden que este es un programa unificado de todas las carreras, química, física, matemática, geografía, es la misma. Pero bueno, dando la situación en la cual encontramos, hemos visto el punto A y el punto B. El C no, o descarto. Entonces mañana vamos a ver la unidad número 2, la etapa colonial. ¿Sí? Cómo se organizó la población, el espacio y la sociedad cuando los españoles tomaron efectivamente el control de este espacio. Cómo se organizó socialmente, cómo se organizaron las instituciones. Bueno, ahí. El otro jueves, que es de repaso, nosotros vamos a tener clase de la etapa que vos estás diciendo de 1810 en adelante, historia argentina. Y el viernes vamos a terminar. Así quedamos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. entonces, ahora ustedes tienen álgebra, ¿no? ¿Cierto? Sí. Sí, Los que no tienen álgebra o tienen tiempo, pongan a leer la cartilla. En media hora van a ver todos los temas que vimos. Y bueno, vayan viendo qué temas les gusta, qué no. Ya vimos la primera unidad. Ya sea en punto A, B. El C no lo voy a tocar porque es una cuestión, digamos, de periodización. Periodizar a través de los descubrimientos arqueológicos, en este caso en el oeste argentino, tiene que ver con la cerámica Santa María, la cerámica Condorhuasi, que a mi modo de ver no nos conduce a lo que yo quiero, ¿sí? Pero sí la cuestión de la punto A y B de la unidad uno, ¿sí? Que es la organización social, la idiosincrasia, las creencias de estos grupos. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacerme? ¿Quedó claro el tema? Es que fue a grandes rasgos, ¿no? Fíjense,
organización social, política y económica, tanto de mayas, aztecas e incas, de las poblaciones originarias que nosotros vimos del noroeste argentino, de la Puna, por ejemplo, y de la Quebrada y de los valles, cómo estaban organizando y cómo utilizaban esta cuestión de los recursos, cómo el medio ambiente los iba delimitando, los va limitando, los va condicionando, ¿no? Su forma de organización. Bueno, eso es lo que importa. ¿Preguntas? Profe, ¿el final es presencial o virtual? Es presencial, Carla. Es presencial. Bien, gracias. Por eso yo les dije que pueden rendir oral o escrito ese día. El profe dice Todo que si es depende. escrito elegimos 3 temas y escribimos, y si es oral son 3 temas, pero si él Sí. ve que vos en el primero vas bien, te corta y sigue Sí, con otro. exactamente. Si ustedes demuestran velocidad y que está el tema bien controlado, chao. Vamos. Yo no voy a hacer una traba en sus carreras, jóvenes. No voy a ser el malo de la película. Yo sé que muchos docentes por ahí, si ustedes no manejan bien su materia, no los deja pasar, pero en mi caso no. Yo prefiero que, bueno, su especificidad son los números, y bueno, perfecto. En mi caso es que les quede algo, un recuerdo, algo de memoria, y les guste, y cuando estén en el acto, cuando sean docentes, se acuerdan, siento que el profe de historia nos decía, esta está la cartillita y por ayudarnos, perfecto, ya está. Habré cumplido mi labor y yo me doy por satisfecho, jóvenes. ¿Sí? Por eso tampoco los quise atosigar ni casar, porque yo mandé un práctico y esta plataforma no servía para nada. Dije, bueno, ya está, tranqui. O sea, porque la cuestión de la comunicación entre la institución y cuando vas con un docente desde la carrera misma, como que lo dejan a un lado. A mí no me da mucha bolilla en la carrera de matemática, ¿vieron? Así que, pero bueno, no me hago drama porque yo me debo a mis alumnos, no a los colegas. Entonces, bueno, estuvo bastante bien que nos hayamos conocido y hayamos podido romper, digamos, lo que nos estaba distanciando. Y bueno, Lindo. sí, sí, sí. Lo del viernes fue loable realmente y bueno, a pesar de que nos retaron, pudimos sacar a flote el tema y bueno, poder organizarnos, ¿no? Justamente hoy estamos organizados y bueno, fíjense que en una horita metimos casi una unidad entera, para que ustedes vean y cómo la fuimos organizando y les di más o menos la pauta de lo que importa para preparar. Si es que ustedes eligen, vuelvo a repetir, un tema, 2 temas o 3 temas de la unidad 1. ¿Sí? Mañana vamos a ver la unidad número 2, que es el orden colonial, es decir, cuando llegan los españoles, conquistan y someten a estos indígenas. Les ponen a producir para ellos, para su conveniencia. Cómo organizan todo su sistema. Es decir, es una traslación de la realidad europea hacia América. Lo que ustedes conocen como feudalismo, nosotros lo conocemos como encomienda americana. ¿No? Digamos que, bueno, ¿por qué se produce esto? ¿Por qué pasa ello? Y bueno, vamos a justamente mañana analizar eso. Por lo pronto, ya metimos la unidad 1, ¿sí? Que es justamente el origen de la historia de América y de Argentina, en este caso, que son las poblaciones originarias mal llamadas indígenas. Bueno, preguntas. ¿Todo claro entonces? Con la unidad 1, si es que ustedes van a elegir ese tema, ¿no? Esa unidad. Punto A y B, el C no me importa porque vuelvo a repetir, tiene que ver con las periodizaciones a través de la medición de la antigüedad de las cerámicas, es decir, lo que producían las artesanías indígenas originales, que bueno, en modo de ver, a lo que estamos nosotros ahora, nos va a retrasar más que nada, no nos va a llevar a algo que no me interese particularmente a mí, ¿no? Que es justamente la organización política, social, económica y el aspecto religioso, que es muy importante. Es decir, la cosmovisión que tienen estas poblaciones sobre el mundo, sobre el universo más que nada. ¿Sí? ¿Bien? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Nos vemos mañana a las 7. Hoy me demoré un poco porque tuve que ir a la universidad a buscar unos papeles y bueno, hasta que arranqué todo salió redondo, era como yo decía. Así que mañana yo los espero a las 7. A las 7 arrancamos y por el mismo modo les mando el link, ¿sí? El grupo. Así nos conectamos a las 7 y arrancamos con la unidad número 2. Muy bien, profe, hasta mañana. Hasta mañana. Que a mi modo de ver, Gracias, profe. Hasta mañana. la unidad 2 es la más linda de todas, pero bueno. Hasta luego, que anden bien, chicos. No, profe. A cuidarse.